revisando y analizando el panorama político nacional. Bienvenido, Luis, gracias por estar con nosotros en Argumentos. Rosa, buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, estamos en Globovisión, nuestra segunda casa. Bueno, gracias por aceptar y estar nuevamente desde Maracaibo para el mundo, ¿eh, Luis? Claro que sí, por supuesto. Luis, como hemos visto en los últimos informes que han publicado a través de sus cuentas en redes sociales, tienen perspectivas para el año 2023 y también de cara al año 2024, que es un escenario presidencial. ¿Cómo está la oposición y cómo está el gobierno? Vamos a iniciar con la oposición venezolana. Correcto. Rosa, el panorama político para el año 2023 y de cara al año 2024 está muy claro para Polianalítica. ¿Okay? La oposición venezolana, en el único escenario que se convierte en un contrincante político real para el gobierno de cara a las presidenciales del 2024, es que vaya con un candidato absolutamente unitario. Y para lograr esto, los líderes, candidatos presidenciales de la oposición deben ponerse de acuerdo en el desarrollo de un proceso electoral primario absolutamente abierto, donde puedan participar todos los espectros políticos de la oposición, desde María Corina Machado, actores políticos moderados y hasta el Partido Comunista de Venezuela, donde sea la gente, la base política opositora, quien decida, con su voto, obviamente, quién va a ser el abanderado o el candidato unitario de la oposición. Pero una primaria de ese tipo no es lo que está planteado. Si las primarias opositoras no son absolutamente abiertas, su éxito político no está garantizado, Rosa. ¿Sabes en qué se parece, Rosa, María Corina Machado, Manuel Rosales, el Conde del Guácharo, Capriles, Guaidó, Carlos Prosperi, César Pérez Vivas, Bernabé Gutiérrez? Se parecen en que ninguno tiene la capacidad de organización a nivel nacional para ganarle un proceso electoral nacional al chavismo. Esto los obliga a unirse si quieren convertirse en una amenaza electoral real para el chavismo de cara al 2024. Ahora, si esto no ocurre, están destinados a perder y quizá a buscar una competencia por un segundo lugar para ver quién es esa figura en el 2024 que logra llegar de segundo, en el caso de que no se dé esa unidad. Además que hay factores que ya han anunciado que van a ir a la carrera presidencial sin pasar por el proceso de primaria, por ejemplo, Antonio Eckarri. Yo considero que Antonio Eckarri es un gran político, ¿okay? Maneja buenas narrativas discursivas, atrae un sector del país que siente mucho descontento por la política tradicional, pero Eckarri considero que a pesar de su liderazgo, no cuenta su organización política con estructuras políticas consolidadas a nivel nacional para movilizar el voto. La narrativa de Eckarri consiste en, ciertamente, atacar las debilidades de la política tradicional. Creo que Eckarri podría utilizar esta estrategia discursiva, estos argumentos que tienen peso, para, digamos que neutralizar política y electoralmente a la oposición tradicional dentro de las primarias. ¿Okay? Entendamos que el elector opositor, si hay algo que quiere ver en sus líderes, es unidad. ¿Okay? Si hay algo que quieren ver los electores de Eckarri, los electores de la política tradicional, los electores de los políticos emergentes, es a sus líderes, a sus candidatos midiéndose en un proceso que pueda garantizar la elección de un candidato unitario y fortalecer la unidad, entendiendo que el elector opositor, el venezolano, entiende la política y sabe que divididos la oposición tienen pocas probabilidades de ganar un proceso electoral al chavismo. No solo a nivel nacional, Rosa, sino a nivel regional y local. Pero ahora hay muchos de los partidos llamados emergentes, como la Alianza del Lápiz, que además tiene el proyecto de la educación como bandera, partidos como Fuerza Vecinal, que obtuvieron un importante número de alcaldes en las elecciones más recientes de gobernadores y de alcaldes, y digamos, pues eso también lo están vendiendo, como tú mencionas, como una nueva fuerza, lejos de la polarización, nuevos grupos políticos, aunque ya han trabajado en política y en otros partidos en años anteriores, sin embargo, se presentan como un nuevo movimiento, ¿no? que podría atender a esa población que está cansada de los partidos tradicionales o de las políticas extremistas del G4, por ejemplo.
Correcto. Estos partidos políticos independientes o tradicionales como el LAPI, Fuerza Vecinal, Unión y Progreso, Centrados, 20 Venezuela, que no están emergentes, pero se ven de independientes, deberían imponer sus planteamientos, del buen sentido de la palabra, en un proceso primario, ¿ok? Que les permita a ellos legitimar sus candidaturas y esas narrativas. Es evidente, Rosa, no lo dice Luis Aguilar, no lo dice Polianalítica, lo dice la historia política reciente del país. Es evidente que divididos, la oposición venezolana tiene pocas probabilidades, lo reitero, de ganarle un proceso electoral al chavismo. Hay municipios en el país que históricamente son opositores, que han perdido procesos electorales porque la oposición venezolana no se puso de acuerdo en torno a una candidatura unitaria en función de. Cada vez que un líder político opositor ataca a otro líder político de la oposición en las redes sociales, esto automáticamente fortalece al gobierno. Claro. Los líderes de la oposición deben acordar un alto al fuego en las redes sociales, concentrarse en las primarias, que sean absolutamente abiertas, transparentes e institucionales. Utilizar estas primarias como una vitrina, Rosa, para presentarle al país las propuestas y planes de gobierno en función de solucionar los problemas públicos, el tema económico, y también utilizar esta consulta primaria para reactivar al elector opositor que ha estado un poco desconectado de los últimos procesos electorales por los llamados a abstención. Ahora, Luis, justamente sobre eso, distintos grupos de organización ciudadana, como por ejemplo Mujer y Ciudadanía y otros grupos, han manifestado a la oposición venezolana firmar un pacto de respeto y de no agresión, justamente en lo que tú mencionas, que sea pues una campaña dirigida a propuestas a la gente y no de descalificativos entre los candidatos, que es lo que seguimos viendo a pesar de los llamados que incluso vienen desde los ciudadanos. Entonces, en este escenario, ¿cómo puede la oposición obtener adeptos o obtener seguidores si siguen centrados en esa disputa por quién es el líder dentro de la oposición y no vemos propuestas o planes concretos con soluciones a los problemas que hoy tenemos todos los venezolanos? Correcto. Rosa, es evidente, lo dicen la mayoría de los estudios de opinión, ¿ok?, que más del 75% de la sociedad venezolana se autodefine opositora al actual gobierno, ¿ok? Pero gran parte de este porcentaje de electores que rechazan al gobierno también rechazan a la oposición o a los líderes tradicionales de la oposición. Una fiesta de ataques, de descalificaciones, de pugnas en redes sociales de los candidatos o precandidatos presidenciales de la oposición en un escenario de primarias va a generar aún más el descontento social que existen por parte de los electores autodefinidos opositores hacia los líderes de la oposición. La sugerencia, la estrategia y el deber ser es que los precandidatos presidenciales de la oposición utilicen este proceso primario como un elemento constructivo, no como una plataforma para el ataque político permanente, ya que, como lo dijimos anteriormente, esto automáticamente beneficia a su adversario político, en este caso el gobierno nacional. Ahora vamos a ver esa intención de voto de cara a la elección primaria por parte de una encuesta de More Consulting que ustedes están citando en su cuenta en las redes sociales de Polianalítica. Encuesta More Consulting, fecha enero del 2023, estudio nacional, y aquí tenemos pues algunos de los rostros que están figurando según este monitor, este estudio. Tenemos a María Corina Machado de 20 Venezuela en primer lugar, Benjamín Rauseo de segundo, que empezó a sonar durante pues los últimos meses como un posible precandidato. Incluso él mismo dijo que después de ver las encuestas estaba estudiando pues también regresar a la política como precandidato. Manuel Rosales, Enrique Capriles, que ya también fueron candidatos en el pasado, Juan Guaidó, que pues representó otra posición dentro de la política venezolana con un gobierno interino que ya recientemente terminó con la aprobación de algunos países, pero que sin embargo deja muchas cuentas, muchas preguntas, muchas interrogantes al aire sobre este periodo. Henry Falcón, también candidato presidencial en el pasado, y bueno, y ahí seguimos viendo
como tú mencionas, las nuevas fuerzas, Gustavo Duque, Antonio Ecarri y otros partidos políticos. Correcto. Rosa, ¿podríamos tocar un poco cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de estos candidatos? Comenzando por María Corina Machado, quien lidera este estudio nacional de Mori Consulting, una encuestadora muy seria. Conozco el trabajo del profesor Luis Vidal y sé que es espectacular. ¿Cuáles son las principales fortalezas de María Corina Machado? Su posicionamiento político. Debilidades, la narrativa radical. Rosa, no todos los electores opositores son radicales. Y ese discurso radical de María Corina Machado, que va por la venganza, que quiere ver sangre, no cala en el subconsciente colectivo de la mayoría de los electores opositores. ¿Okay? Otra debilidad que presenta María Corina Machado es que no cuenta con estructuras políticas, por lo menos en el corredor electoral, para representar una amenaza electoral contra organizaciones políticas que sí están consolidadas, como Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática. En el caso de Benjamín Rauseo, su principal fortaleza es también su posicionamiento político. ¿Quién en el país no conoce al Conde del Guácharo? ¿Quién no lo conoce? Y muchos lo ven como una nueva oferta, un rostro nuevo, un empresario que fue exitoso. No se conoce, pues, digamos, un cargo público de él por elección popular o una gestión que evaluar, ¿no? En contraposición a esto. Absolutamente. ¿Qué representa una de sus principales debilidades? Que no tiene experiencia gubernamental, ¿ok? Que por lo menos hoy no presenta un plan de gobierno tangible al país para solucionar sus principales problemas, y lo que yo en lo personal, como profesional de la ciencia política, critico de alguien que quiera aspirar a una candidatura: la ambigüedad, que si soy, que si no soy, que si voy a hacer, que lo estoy pensando, ¿ok? Si vas a aspirar a un cargo de elección presidencial, si vas a aspirar a un cargo de elección popular, alcalde, gobernador, diputado, concejal, presidente, infórmale a tus electores, ¿ok? El gobernador Manuel Rosales, quien tiene una base sólida organizacional en el occidente del país, con Un Nuevo Tiempo, específicamente en el estado Zulia, pero entiendo que él comprende que está más cerca de ser aquel gobernador que reconstruyó al Zulia que de ser presidente de la República, a pesar de que su nombre suena con fuerza en todos los estudios de opinión nacional. Y en algunos estudios está en el primer lugar.